Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá este último día, viernes en la tarde. Asumo que están cansados ya. Eh, Me aparece un mensaje que la conexión es inestable. Si en algún momento se corta o algo, por favor, le voy a pedir a Raimundo que me avise, porque de nuevo yo no veo el chat, no puedo ver el chat. La charla, como bien dijo Raimundo, se titula, bueno, ustedes están viendo el título, Problematizando la formación de profesores de matemáticas y la enseñanza de las matemáticas para el siglo XXI. Frente a cómo se enseñaba matemáticas en los años 60, por ejemplo, el foco de ahora, al menos en Chile, es con respecto a desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes, habilidades de argumentar y comunicar, de modelar, de representar, de resolver problemas. Por ejemplo, si nos centramos en cualquier unidad, cualquier nivel educativo, en este caso es primero medio, la unidad 1 que responde al eje de a la habilidad matemática de resolución de problemas, los profesores se van a encontrar con este tipo de ayudas, de guías, de recomendaciones que da el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el objetivo de aprendizaje para esta habilidad en particular es resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: simplificar el problema y estimar el resultado, descomponer el problema en sus problemas más sencillos, buscar patrones, usar herramientas computacionales, etc. Así, los profesores van a ver en todas las habilidades, en todos los niveles que van a estar estas habilidades. Lo siento, vivo en el centro de Santiago, pasan muchos autos. Así que si los escuchan por ahí, me disculpo. Si me voy en esta unidad de primero medio, la unidad 1 de primero medio, voy a encontrar, por ejemplo, que con respecto a la resolución de problemas van a aparecer ejercicios de este estilo, que los entrega el Ministerio de Educación, los publica, esto está en la página del Currículum Nacional, si lo quieren ir a ver, y si se fijan, el tipo de ejercicios que hay ahí es bastante tradicional, de resolución de problemas en un contexto algebraico, pero no requiere otro tipo de desarrollo, no requiere un tipo de reflexión de los ayudantes, de los estudiantes que los conecten con otro tipo de habilidades, por ejemplo la de argumentar o la de modelar, y que debería ser en realidad una amalgama de habilidades lo que el profesor debería desarrollar en el aula. Si me voy, por ejemplo, a otro tipo de lineamientos que tiene el Ministerio de Educación, vamos a encontrar, y acá está un poco torcido porque no entra la imagen completa, está las habilidades para el siglo XXI. O sea, el profesor de matemáticas no solo debería ser capaz de desarrollar habilidades matemáticas, que ya las vimos en estos 4 ejes, sino que también debería ser capaz de, en las actividades que le entrega o en sus maneras de enseñanza, debería garantizar el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI en sus estudiantes. Y por ejemplo, acá, si se fijan en la imagen, hay algunas como alfabetización en tecnologías digitales de información, y que ahora en el contexto de pandemia es vital. Alfabetización en información que se corresponden a las herramientas para trabajar, hay maneras de trabajar, habilidades para vivir, maneras de pensar. Y por ejemplo, ahí está la creatividad, pensamiento crítico, la metacognición, y en teoría, el profesor de matemáticas debería ser capaz de, con la forma en la que enseña matemáticas, poder desarrollar todas estas habilidades. ¿Se garantiza? No necesariamente. ¿Estas habilidades se consideran en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación? Se explicitan, pero no es muy claro cómo se tiene que aplicar esto en el aula. Entonces, por ejemplo, si nos vamos ahora al contexto de pandemia. Este es un artículo muy interesante, si quieren lo leen, y puse el título ahí, La casa no es una escuela, propuestas de política educativa en tiempos de pandemia, en donde Cristian Villey y Gonzalo Muñoz enfatizan en cómo la escuela, el aula de matemáticas, los profesores se tienen que reinventar para poder enseñar de la mejor manera posible. Y por ejemplo, acá les puse un extracto, que es del párrafo 2, que dice: el impacto más obvio, voy a correr esto porque no lo veo completo, el impacto más obvio del cierre de las escuelas es la interrupción de las clases presenciales, y eso, claro, es evidente. Principal medio de operación del proceso educativo formal.
dado que este proceso se organiza secuencialmente en ciclos, grados, planes de estudio, unidades, objetivos y contenidos que aprender. La preocupación de las familias, educadores y autoridades es inmediata, ocurrirá un severo atraso en el proceso educacional. Atraso que de no remediarse tendrá un efecto hacia el futuro. Así, importantes esfuerzos han gatillado a todo nivel para que los estudiantes no paren de aprender y se minimice el predecible retraso escolar. O sea, acá hay una preocupación nacional, no de garantizar, por ejemplo, que todos los estudiantes tengan, que resguarden su salud no solamente con respecto al virus, que no se contagien, sino su salud mental, su salud física, de alimentación, como se quiera ver, pero acá la preocupación principal del gobierno es que no se atrase el año escolar, no perder el año escolar. Entonces los estudiantes no tienen que parar de aprender, no pueden parar de aprender. Y para que eso ocurra, los profesores no pueden parar de enseñar. Y ahí se forma un círculo vicioso, ya llevamos casi un año completo de pandemia, donde podemos ver que las decisiones ministeriales con respecto a qué hacer con la educación, pero también cómo las escuelas han logrado incorporar estas decisiones ministeriales y han logrado hacer lineamientos internos, todas estas decisiones van en detrimento de la labor del profesor de matemáticas y de todos los profesores en sí, pero el foco de acá es el profesor de matemáticas. Lo deseado, ¿cuál es la idea, la intención, cuando se dice que los estudiantes no pueden parar de aprender o que no tienen que parar de aprender? Entonces el profesor no puede parar de enseñar y se espera que el profesor sea un youtuber, ¿cierto? Hay muchos profesores, por ejemplo, uno de los más conocidos, Julio Profe, que son personas que enseñan matemáticas a través de plataformas virtuales como YouTube. Y en estas plataformas ellos graban videos enseñando cierto contenido en particular, responden comentarios que les llegan a los estudiantes, o sea, es una modalidad de enseñanza que funciona. Pero el problema principalmente está que, por ejemplo, en un contexto masivo, donde todos los estudiantes están forzados a tener solamente este tipo de enseñanza, ya se vuelve un poco más complejo. Este es el escenario ideal. Ustedes están viendo 3 imágenes donde están estudiantes aprendiendo. Y la idea es que, por ejemplo, los padres cooperen en ese proceso de enseñanza, de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si el profesor les deja tareas, los padres de esos niños, como están en casa, les pueden ayudar. Y los profesores o gente que trabaja puede llevar a cabo sus labores con sus hijos, incluso con sus hijos, ¿ya? Y aquí hay fotos que son bien positivas con respecto a la pandemia. Lamentablemente, el escenario actual es completamente diferente. Y acá se va a llamar Lo Temido. Estos títulos, Lo Deseado y Lo Temido, no son casuales, no son tampoco para incentivar el drama, sino que devienen de una teoría. Y no me quiero detener mucho en ese tipo de asuntos, pero tiene que ver más con el asunto de cómo se incluyen ciertos estudiantes que son reconocidos como lo anormal en el aula. Pero acá estamos en un escenario anormal, entonces están todos los estudiantes más o menos en el mismo nivel. Lamentablemente, por ejemplo, está esta persona que está tratando de trabajar con su hija detrás que está jugando, el escenario es completamente diferente, el actual. E incluso para hacerlo un poco más lúdico, la gente que no tiene niños pequeños posiblemente tiene mascotas o tiene otro tipo de preocupaciones que están coartando un poco la forma en la que enseñan matemáticas, en este caso si nos centramos en profesores, o la forma en la que aprenden matemáticas, o van de cierta forma incorporando este aprendizaje, esta enseñanza del profesor a su quehacer de estudiantes, si nos enfocamos solamente en los estudiantes. La enseñanza que había habitualmente, que era presencial, donde el profesor podía, por ejemplo, dar la palabra, o podía haber un tipo de interacción un poco más inmediata con respecto a la enseñanza de las matemáticas, se ha vuelto en estudiantes que no ponen sus cámaras, en profesores que están un poco desesperados porque ya esa interacción que había inmediata se perdió, y que probablemente los estudiantes incluso ni siquiera están escuchando la clase. La alfabetización tecnológica, que incluso es parte de las habilidades que se tienen que desarrollar, de las habilidades para el siglo XXI,
ha llevado a los profesores de matemáticas, por ejemplo, aquí hay un meme que es bastante popular, que habla sobre los profesores, las capacidades tecnológicas de los profesores para el siglo XIX, y dice ahí, ¿quién me ayuda a aprender el proyector? El tipo de herramientas tecnológicas y de alfabetización tecnológica que han tenido que tener los profesores para el 2020. Y acá está, de nuevo, es un meme así que es bien exagerado. Ya les dejé en el campus los 7 PDFs de esta semana, el cuestionario, los videos de YouTube. Mañana a las 6 a.m. clase por Zoom. Claro, los profesores ahora tienen un abanico de herramientas tecnológicas que no tenían anteriormente, pero que también son muy distintas a las que aprenden en su formación docente. Por ejemplo, ya hemos visto en otras charlas que se habla de Scratch, por ejemplo, como una plataforma para poder enseñar matemáticas utilizando las tecnologías. También está GeoGebra online, pero el problema es que los profesores actualmente no es necesario, o sea, estas herramientas tecnológicas matemáticas se vuelven insuficientes. Y ya, por ejemplo, muchos colegios decidieron utilizar Zoom como la plataforma para realizar clases, donde ahí hay una pizarra, los profesores pueden interactuar con sus estudiantes de forma un poco más inmediata, pero no tanto como en una clase presencial. Entonces, bueno, están estas dificultades. En la realidad nos encontramos con estos casos de profesores que no tienen los medios suficientes, no entienden la tecnología, no están suficientemente actualizados ni alfabetizados digitalmente, no hubo un acompañamiento hacia los profesores de matemáticas para poder sobrellevar esta pandemia. Entonces, por ejemplo, hay imágenes como esta, donde hay una profesora que está tratando de hacer un trípode con unas cuerdas, allí hay un colgador de ropa, el teléfono está firmado como con unos elásticos, y ella puede hacer su clase de esa forma. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los profesores que no tienen pizarra en su casa? Yo he visto imágenes y probablemente ustedes también de profesores que están haciendo clases en los baños, en los azulejos de los baños, porque ahí pueden borrarlo incluso en los vidrios de las ventanas. Entonces, es un poco difícil saber cómo enseñar matemáticas con herramientas tan precarias, pero también con decisiones ministeriales que asumen que todos tienen las herramientas tecnológicas para garantizar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en este caso de las matemáticas. Una técnicas que tenían los profesores antes era, por ejemplo, ir al puesto del estudiante y preguntarle qué cosa no entendió mientras los otros estaban desarrollando actividades, entonces podía haber un tipo de enseñanza un poco más personalizado, un poco más direccionado, ayudar a los estudiantes que les cuesta un poco más, pero ahora es un escenario donde la profesora o el profesor le habla solamente a una cámara y si un estudiante no entiende, tiene que tomar decisiones de si seguir con la clase y dejar a ese estudiante después para atenderlo en una videollamada personalizada o a través de correo electrónico, como sea, o retrasar toda la clase. Si retrasa toda la clase, se va atrasando el contenido. Entonces, por ejemplo, vemos a profesores también que están tratando de interactuar, de conversar de forma más oportuna con los estudiantes, pero estudiantes que no necesariamente quieren activar el audio, quieren activar las cámaras. Supongo que acá hay muchos profesores, a mí también me pasó cuando estaba haciendo clases ahora en la universidad, de estudiantes que preferían, por ejemplo, escribir por el chat, y se demoraban 5 o 10 minutos en hacer la pregunta y uno esperando porque había dicho que tenía una pregunta. Entonces, el tipo de enseñanza de las matemáticas se vuelve un poco más compleja, pero no solamente recae en los profesores, también en los estudiantes. No sé si han visto esta imagen de dos estudiantes que están en un Taco Bell haciendo sus tareas, porque no tienen internet en sus casas. Entonces, por ejemplo, esta decisión de llevar las clases en línea o llevar el tipo de enseñanza a este nivel masivo, deja de lado todos estos casos particulares que uno le llama casos particulares, pero, por ejemplo, si uno piensa en todos estos colegios que tienen alto nivel de vulnerabilidad, yo no sé, y tampoco se ha estudiado cómo esos estudiantes están aprendiendo matemáticas, cuál es la interacción entre el profesor y los estudiantes. Además, por ejemplo, hay estudios donde se revela que ni siquiera los profesores están tan convencidos de que sus estudiantes están aprendiendo. De hecho, aquí hay un 40%, en este estudio, hay un 40% de profesores que cree que sus estudiantes están aprendiendo, y este es un estudio que se hizo aquí en Chile.
Si vemos, si vieron el resumen, les prometí la experiencia de 4 profesores de matemáticas. Si vemos más en detalle, voy a ver cuánto tiempo me queda. Si vemos más en detalle, por ejemplo, estas experiencias de profesores, les leo la primera, que es con respecto a hacer videos. La primera aproximación o el primer acercamiento que hubo a la enseñanza de las matemáticas fue a través de videos, profesores en esta práctica de youtubers. Entonces, un profesor dice, hacer videos es horrible. Siento que fue una mala experiencia, me tomó demasiado tiempo hacer el formato, fue demasiado trabajo tratar de entrar a un mundo al que no estoy acostumbrado. Uno puede pensar, ok, grabo un video y lo envío, pero no. El propósito del video es que genere impacto. El video debe ser útil y debe hacer una diferencia que no se pueda encontrar en X lugar. En hacer ese video me demoro muchas horas. Ok, uno piensa que, por ejemplo, hacer un video es sencillo. Yo ahora estoy dando una plática, la plática me demoré en preparar la charla cierta cantidad de horas, y la charla mientras la estoy presentando se está grabando, y este video se puede subir como una clase. Pero el problema es que esta charla tiene un propósito, pero el propósito no es que ustedes aprendan un contenido, y esa es la gran diferencia. Entonces, si me pongo en el caso de un profesor de matemáticas que tiene que seleccionar problemas específicos para que el estudiante aprenda y además se cumpla el objetivo de la clase, y que el estudiante desarrolle las habilidades matemáticas y las habilidades del siglo XXI, ya se vuelve un caos. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los youtubers en promedio suben un video por semana, pero al profesor se le está exigiendo que suba casi un video por nivel que enseña. Entonces, pensando que un profesor tiene 9 cursos, tiene que subir al menos 9 videos a la semana. Y eso ya, al contexto youtuber, que es más o menos el parámetro con el que se está midiendo el profesor, ya se desvirtúa completamente. Hay otra experiencia que dice, la privacidad de la sala de clases se perdió completamente porque el video está en YouTube, es público, puede ser visto por otro estudiante. O sea que en la teoría se habla de una caja negra en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, donde el profesor tiene cierto contrato con los estudiantes, hay una cierta interacción que, si uno como investigador va al aula, no va a lograr captar a cabalidad. Lamentablemente acá esa privacidad, esa zona de confort que tenían los profesores se vio invadida. ¿Por qué? Porque las clases ya no son íntimas en el sentido de que son estudiante-profesor, sino que ya son públicas. Cualquier persona puede ver las clases de esos profesores, incluso personas que no son sus estudiantes. Ahora, por ejemplo, con respecto a una enseñanza mediante una aproximación de correos electrónicos. Hay un profesor que dice, tengo 9 cursos, en promedio respondo 80 correos por día, resuelvo 80 preguntas diferentes de estudiantes o resuelvo la misma pregunta 80 veces. Entonces, claro, uno se pone a pensar que en el contexto, por ejemplo, de si nos queremos llevar este mismo escenario a otra asignatura, lenguaje es completamente diferente a enseñar matemáticas. Enseñar el lenguaje, no sé, un estudiante lee, el tipo de interacción que se tiene que tener con esa persona supongo que es un poco más direccionada. En cambio, con matemáticas, si una persona no entiende, hay que ver los conocimientos previos de esa persona y llevar ese proceso a través de correos electrónicos. Se refiere a 20 correos, a una cadena de 20 correos para tratar de entender cuál es la duda del estudiante. Entonces ya se vuelve mucho más complejo, incluso cuando, por ejemplo, este profesor nos dice, y las estudiantes tenían la misma pregunta, la misma dificultad para aprender matemáticas, entonces le tocó hacer ese proceso 80 veces. Entonces ya se vuelve mucho más complejo. Otra experiencia, nuestra práctica ha cambiado. Para preparar el material de la clase debo pensar en la cantidad de problemas, en ciertos problemas, teniendo en cuenta que los estudiantes no podrán hacer preguntas. O sea, acá, en el escenario de la enseñanza a través de videos, los profesores se anteponen a que el estudiante no va a tener el espacio para realizar las preguntas que le están impidiendo aprender este conocimiento matemático. Entonces, tienen que garantizar que los problemas que seleccionen y la forma de resolver los problemas sea tan explícita, sea tan clarificadora, que a los estudiantes no les quedan preguntas.
Y de nuevo, hacer eso con todos los cursos, con todos los estudiantes, garantizar que además se cumplan los objetivos de aprendizaje, ya vuelve la enseñanza mucho más caótica. Ahora, no solamente hay problemas con respecto a grabar el video, a atender las preguntas de los estudiantes por correos, pero también hay contextos desiguales. Y aquí hay 3 experiencias. Una dice, algunos estudiantes tienen todas las facilidades de poder conectarse a las clases y otros estudiantes ni siquiera tienen celular. He recibido muchos correos de padres diciendo, tengo un solo computador y 3 hijos, además estoy teletrabajando, es imposible conectarse a su clase en el horario establecido. Otra experiencia, tengo incluso casos de estudiantes que se fueron a vivir a las casas de sus hermanos para tener conexión a internet porque no tienen en sus casas. Ahora, esta forma de resolver la conectividad de los estudiantes no fue una preocupación del gobierno. O sea, la decisión ministerial fue, el tipo de enseñanza ahora se tiene que hacer a través de videos y después más adelante en línea, pero aún así no se atendió a los estudiantes que no tienen conexión a internet. Esto se está teorizando como el Digital Homework Gap, que está allá abajo, que se está teorizando por el Pew Research Center, que es hablar sobre no solamente el Achievement Gap, que es la forma en la que los estudiantes tienen brechas de desempeño académico, sino que este desempeño académico además se ve fragmentado o se ve detrimentado por la falta de conexión a internet. O sea, no es problema de los estudiantes, no es algo inherente a los estudiantes que les hagan no aprender matemáticas, sino que son sus conexiones, su contexto sociocultural, lo que les lleva a no poder aprender matemáticas, no poder acceder a las clases de matemática aunque ellos quieran. Entonces, de nuevo, esto ya se está teorizando, al menos en matemáticas. Si, por ejemplo, llevamos el contexto ahora fuera de los videos y a las clases en línea, los profesores, por ejemplo, dicen, hay profesores que ni siquiera tienen conexión a internet. Ok, problema grave. Grabar un video, hacer una clase por video, el profesor la puede mandar, no sé, por WhatsApp, usar sus datos para que el colegio la suba a una plataforma de YouTube o a la plataforma de colegio, o ellos se preocupen de mandarla a los estudiantes que les corresponde la asignatura con ese profesor. Pero ahora que haya profesores que tienen que hacer clases virtuales en línea y que no tengan conexión a internet, ya es un problema muy grande. Otra experiencia, tenemos estudiantes que se conectan a las clases desde sus celulares y no queremos hacer más clases para no consumir sus planes, sería muy injusto. O sea, hay profesores de matemática que se están dando cuenta que los estudiantes no tienen las condiciones, contratan un plan de internet, pero además la clase virtual le consume todos los datos del plan, ¿cierto? Entonces están tratando de acortar las clases, de tratar de hacer 1 o 2 ejercicios para que los estudiantes puedan entender la idea general y después complementar con otro tipo de plataformas, por ejemplo YouTube, o mediante guías para que los estudiantes no tengan, puedan asistir a todas las clases durante el mes y no tengan que comprar más datos. Lo siento. Hay apoderados que dicen que por el precio que están pagando los estudiantes deberían tener clases desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea, ya no es solo un problema de conectividad o de falta de recursos, sino que hay apoderados que se reconocen a sí mismos como pagando por un servicio y que ese servicio no se está cumpliendo. Y las clases en línea vendrían a solventar esa necesidad de obtener el producto por el que están pagando, pero que las clases en línea tampoco son el mismo horario escolar. Entonces, que estos apoderados están pidiendo que por favor amplíen el horario. Después, tenemos que hacer nuestras clases. Sabemos que no llegarán a todos los estudiantes, pero las tenemos que hacer de todas formas. O sea, hay profesores que saben que los estudiantes algunos estudiantes nunca van a ver sus clases, pero aún así las tienen que hacer. Y esto va de cierta forma generando un estrés laboral, un agobio laboral con respecto a los profesores de matemáticas. Por ejemplo, acá hay un estudio de la UNESCO que alertó o está tratando de alertar sobre una sobrecarga laboral de los profesores en pandemia, pero no solo con respecto a sus funciones al enseñar matemáticas, sino a la carga administrativa que se le está agregando a los docentes. O sea, ya no es solo tener que preocuparse de hacer la clase, sino, por ejemplo, acá estas 2 experiencias que están acompañando esta imagen,
nos dijeron, esta reunión es para comunicar que ahora deben llamar a los estudiantes que no se puedan conectar a clases. Y otra, la escuela nos dijo, ahora van a empezar a usar Zoom, aquí está el tutorial, véanlo, está solo, hagan sus clases y organicen su horario. O sea, acá hay dos experiencias que hablan sobre profesores de matemáticas que cuando ven que un estudiante falta clases saben que se tienen que comunicar con él, tomar horas extra de su horario normal de enseñanza para atender a estos estudiantes que no se pudieron conectar. Atender a un estudiante por teléfono para explicarle un ejercicio de matemáticas es completamente difícil si no lo puede visualizar, si no lo puede ver, ¿cierto? Entonces acá supongo que el profesor va a tomar una videollamada que va a ser un poco más lenta, esta atención personalizada, supongan que 20 estudiantes faltan a clases por este problema de que tienen entre otros dos hermanos que están usando el computador a esa hora, o tienen a sus papás que están usando el computador para el teletrabajo. Y con respecto a Zoom, claro, no hubo un acompañamiento de los profesores de cómo usar plataformas, más que un tutorial que pudieron encontrar, no sé, en alguna página o haber escrito los mismos administrativos del colegio. Ahora, los profesores, la mayoría de estos 4 profesores, las experiencias que nos dieron a todo esto, este es un estudio, se me olvidó mencionar, que estamos realizando con Luz Baloyes del CIAE de la Universidad de Chile y con Alex Montesino de la Universidad Católica Silva Enríquez. Entrevistamos a estos 4 profesores y los 4 terminaron concluyendo que su formación profesional no los entrenó para esto. Y no necesariamente para esto, para un contexto virtual, porque obviamente nadie podía predecir que iba a pasar esto, sino cómo incorporar las nuevas tecnologías a estudiantes que están permanentemente en uso de tecnologías. Entonces, por ejemplo, bueno, acá pueden ver el meme donde están las profesoras en clases normales que dicen, estudiantes guarden silencio porque están siempre hablando, y ahora los profesores están, por favor digan algo. Y esto es bastante tragicómico, si lo piensan bien. Hay una experiencia que dice, digo buenos días, y uno de ellos me dice buenos días. Ya están sin cámaras, estoy sola, me siento sola. A veces me aburro y pregunto, ¿está claro? Nadie responde, me frustro, tengo que tener fe que alguien me está escuchando. O sea que hay una profesora de matemáticas que está enseñando matemáticas, que preparó sus clases, que logró encontrar problemas que puedan desarrollar las habilidades matemáticas, que puedan llevar el objetivo de aprendizaje de la clase, pero no tiene interacción con los estudiantes, no hay una retroalimentación, y tiene que esperar de tener fe, como dijo ella, de que algún estudiante realmente la está escuchando, pero no quiere poner la cámara, o no quiere activar el micrófono. Otra experiencia, yo estudié una carrera con informática educativa, y siento que, aunque estudié informática, no tengo las herramientas ni los medios para trabajar en línea. Algunos software que necesito son pagados, hay cosas que no tengo para trabajar. O sea, hay un estudiante, hay un profesor en el contexto de hacer videos que para hacer un buen video, para editarlo y para que garantizar que los estudiantes puedan, no sé, motivarse al ver el video, eh, requiere que, por ejemplo, el profesor tenga los medios suficientes para comprar los software que se requieren para editar el video. Pero no solo eso, por ejemplo, la decisión de los colegios de utilizar Zoom. Nosotros sabemos que, porque ya llevamos tiempo en la pandemia, que Zoom gratuito permite 40 minutos de clase, de reunión. Y yo no creo que los colegios, que todos los colegios que hayan decidido usar Zoom le hayan comprado una cuenta a los profesores. Entonces los profesores tienen que adaptar sus clases a 40 minutos, tratar de responder como sea, atender a las respuestas a las preguntas de sus estudiantes. Y eso tampoco lo ha atendido el Ministerio de Educación, este tipo de problemas. Otra experiencia, justo ayer el padre de un estudiante murió. ¿Ahora qué? ¿Debo evaluarla con un 1 por no entregarme la tarea? Y claro, estamos frente a un Ministerio de Educación que no espera, que pide que los estudiantes, que los profesores tengan las notas, que puedan evaluar a sus estudiantes formativamente, sumativamente, como sea, pero que garanticen que el año escolar no se pierda, pero están dejando de lado que el contexto de una pandemia no es solamente enseñar y aprender matemáticas, sino que hay un factor humano que se está viendo altamente afectado por la pandemia.
padres de estudiantes están muriendo, incluso estudiantes están muriendo. ¿Qué hacer frente a eso? Al parecer solamente la única preocupación del profesor de matemáticas debe ser poner la nota y pasar y hacer las clases. Bueno, y después de todo esto, la matemática, ¿dónde está? Actualmente, bueno, en este contexto, ya de todo el tiempo que hemos vivido en pandemia, se piensa que la matemática se puede enseñar en cualquier escenario y en cualquier contexto, ya sea video, una clase en línea, lo que sea. Y entonces el profesor se graba su clase de matemáticas. Lamentablemente los estudiantes necesitan otro tipo de interacción, una interacción más próxima. Si nos vamos, por ejemplo, al tipo de estudios que hace ARPA con respecto a la resolución de problemas en matemáticas, ellos lograron entender o están logrando entender cómo los estudiantes pueden aprender de mejor forma matemáticas resolviendo problemas. Pero, por ejemplo, ellos lograron entender que si sientan a los estudiantes más cerca, los estudiantes tienen más probabilidades de interactuar de mejor forma. O, no sé, hay una gama de herramientas y técnicas que tienen en ARPA para garantizar el aprendizaje de una enseñanza afectiva de las matemáticas. Lamentablemente todas esas técnicas son en un contexto presencial, pero ahora en un contexto virtual donde los estudiantes es muy difícil que interactúen entre ellos, de, por ejemplo, sentarlos en grupo y que resuelvan una actividad, ya se vuelve mucho más inexplorado ese territorio, es mucho más oscuro. Entonces tratar de entender cómo los estudiantes, qué tipo de enseñanza necesitan los estudiantes para aprender de forma más efectiva matemáticas, no es algo que tenga respuesta ahora ya. No se puede asumir tampoco que las formas de enseñanza tradicional de las matemáticas se pueden replicar a un contexto virtual. Y aquí hay una imagen, o sea, no se puede pensar que la misma disposición que se tiene en una sala de clases donde el profesor mira a los estudiantes miran al profesor, el profesor resuelve ejercicios en la pizarra, no se puede pensar que ese contexto va a funcionar en un escenario virtual. Y les voy a contar una experiencia que sucedió en Dinamarca, donde a los profesores se les enseñó, no recuerdo el programa, pero les voy a decir Minecraft, donde los profesores tenían que utilizar Minecraft para hacer una clase, creo que no necesariamente de matemática, pero una clase en sí. Y los profesores lo que hicieron, en lugar de, por ejemplo, ver las herramientas o las propiedades del programa que estaban usando para ver cómo integrar eso a una clase de matemáticas, lo que terminaron haciendo fue edificar una sala de clases, poner asientos dentro de ese edificio y una tarima donde el profesor iba a hacer la clase. O sea, replicaron la misma aula tradicional de matemáticas en el programa que tenían que usar para enseñar. Entonces, si uno se fija, lo que está pasando actualmente es exactamente lo mismo. No estamos logrando una forma efectiva de incorporar la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y no me refiero por esto a software matemáticos, por ejemplo, cómo integrar GeoGebra al aula, sino que cómo hacer de Zoom o de Meet o de cualquier otra plataforma que se esté usando actualmente para enseñar matemáticas, cómo hacer más efectivo eso para que la interacción entre los estudiantes, la interacción entre el profesor, sean mucho más exitosas o efectivas con respecto a la enseñanza de la matemática. En un contexto virtual, bajo las condiciones actuales, es incierto cómo acompañar y motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Hasta el momento ha sido todo ensayo y error, lamentablemente. Y uno puede compartir, por ejemplo, experiencias exitosas con otros profesores, pero ya ahí nos vamos caso a caso. Hay, por ejemplo, como lo pueden ver en pantalla, youtubers que han logrado entender un poco cuál es la dinámica de hacer un video o de presentar un contenido matemático que sea un poco más lúdico, un poco más ameno de sobrellevar cuando no están en una enseñanza presencial. Y aquí está, por ejemplo, el canal de YouTube Derivando, que tiene muchos videos en esa línea. Ahora, ¿qué ha ayudado para solventar esta pandemia?
Por ejemplo, compartir experiencias exitosas de profesores en redes sociales. Y acá está esta profesora de matemáticas que compartió su forma de poder hacer una clase, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay software que pueden hacer esto mismo, pero el problema es que no todos los profesores, como ya lo vimos, están alfabetizados digitalmente como para poder apropiarse de estas herramientas para hacer clases. Y si uno ve, esta es una imagen que está compartida en Facebook, si uno ve los comentarios que siguen a esta imagen, son de profesores agradeciendo porque ellos no pudieron, por ejemplo, usar Word para resolver las ecuaciones, y por ejemplo, si les ponen una presentación de PowerPoint a los estudiantes no copian, no se dieron cuenta que los estudiantes no acompañan el proceso de aprendizaje de las matemáticas, simplemente se quedan ahí mirando el PowerPoint y esperando que el profesor termine la clase y se los envíe. Ahora, centrarse en los estudiantes y no en el contenido. Experiencias, por ejemplo, de profesores que se dieron cuenta que cuando envían una evaluación o una tarea, los estudiantes cuando tienen que entregarla, los estudiantes entregan lo mismo. Y es porque se copian entre ellos, y ya es una práctica habitual, incluso en un escenario presencial, pero que ahora se está viendo un poco más ampliada, ya que la mayoría de los estudiantes está haciendo eso. Como no están entendiendo en clases, lo que hacen es preguntarle a la persona que sí entendió o tratar de resolverlo por otro medio. Por ejemplo, les pongo un caso en una universidad, el profesor hizo una evaluación y el problema de la evaluación era que en el tiempo que estaba reglamentado, 1 hora y media para hacer la evaluación, los estudiantes no alcanzaban. De nuevo, porque es una evaluación digital, no es el estudiante resolviendo en una hoja y sacándole fotos. Y lo que hicieron fue ampliar el plazo y darle a los estudiantes 24 horas para resolver la prueba. La prueba era de integrales, por si acaso. Y lo que pasó fue que los estudiantes publicaron las preguntas en Facebook, le pidieron a una persona X que por favor resolviera, esta persona resolvió y entregaron todo el mismo resultado, el mismo desarrollo de las integrales. Entonces, el contexto en un escenario virtual, en ese sentido, no es compatible. Y entonces hay que privilegiar las experiencias más exitosas hasta el momento son las que privilegian lo humano, pero ahora llevarlo a un contexto de enseñanza de matemática sigue siendo muy difuso. Hay artículos que investigadores que han escrito artículos que se han dedicado un poco a tratar de entender, por ejemplo, cómo la pandemia nos dejó lecciones, sobre todo a los investigadores, a los didactas de matemática, de cómo poder enseñar matemáticas en contextos virtuales. Les recomiendo leer este artículo de Arthur Baker y David Wagner, que es sobre la pandemia, lecciones para hoy y mañana. Y también les recomiendo leer este artículo que hizo Mario Sánchez, la persona que presentó ayer, y Danelli Puga, sobre cómo los estudiantes, en este caso son de pregrado, pueden utilizar herramientas de búsqueda, por ejemplo, Google o YouTube, Yahoo Respuestas, para resolver tareas matemáticas. O sea, los estudiantes realizan cosas particulares, tienen herramientas para buscar y comportamientos particulares para desenvolverse en este ambiente con herramientas digitales. Entonces les recomiendo de nuevo leer estos dos artículos que, si les interesa el tema, nos van a poder ayudar un poco a tratar de entender qué hacer con la tecnología. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Tenemos 3 intervenciones, al menos yo tengo aquí en el chat mío. ¿Ya? Una es un comentario de Alberto, ¿ya? Que dice que la alfabetización tecnológica ya pasa a convertirse, pasa a ser que el profesor esté obsoleto. ¿Qué piensas al respecto tú, digamos, cuán importante es la alfabetización tecnológica hoy día? ¿Es la clave o es una herramienta necesaria o suficiente? ¿Cómo lo es? Claro. Generalmente las teorías que se centran en tratar de entender cuál es el conocimiento del profesor de matemáticas se centran generalmente en herramientas pedagógicas o en el conocimiento matemático del profesor explícito.
Pero el problema que develó, por ejemplo, esta pandemia es que cuando al profesor se le pone un escenario virtual, yo no comparto mucho que se vuelve obsoleto en ese sentido, por ejemplo, si sigue el lineamiento del cuasi-darwinismo, donde puede sobrevivir el profesor, en el sentido de que el profesor exitoso va a ser el que puede acoplarse a todas estas devenires sociales con respecto a, por ejemplo, al uso de la tecnología, pero el profesor sí se ha tenido que reinventar y ha tenido que tratar de entender cómo sobrevivir como profesor. No necesariamente obsoleto en el sentido de una precariedad de herramientas tecnológicas, porque al final lo que han tenido que hacer los profesores es tratar de valerse con lo que tienen, incluso sin herramientas digitales. Hay experiencias de profesores y se han hecho públicas donde los profesores imprimen las guías y las van a dejar casa por casa a sus estudiantes. Entonces, obsolescencia, si lo ve, por ejemplo, en el caso de la obsolescencia programada que habla Alex Montesino, posiblemente, claro, uno podría entender que un profesor que no tiene las herramientas digitales va a quedar obsoleto, no va a tener una enseñanza de la matemática efectiva. Pero el problema de ahora es que no necesariamente el profesor se vuelve a lo que voy es que no necesariamente necesita incorporar herramientas virtuales en su enseñanza. Y eso hace que yo no pueda visualizar la obsolescencia del profesor en estos escenarios particulares. Ahora, si estuviésemos forzados a tener alfabetización digital de los profesores, posiblemente. Gracias. Mira, aquí hay un par de preguntas que voy a unir. Isidora Navarro ya nos pregunta, ¿qué opinas de los docentes que utilizan Instagram ya como una herramienta para enseñar matemáticas? ¿Ya? Y hay otra de Patricio Cabrera, ya que si has considerado que el IMA podría dar pistas de cómo hacer planificaciones pensando en esta situación de actual, a la distancia. Sí, muchos de los profesores incluso, y gracias por la pregunta, empezaron a utilizar no YouTube pero Instagram, las historias de Instagram para hacer sus clases y de cierta forma poder interactuar de forma más instantánea, no necesariamente óptima, con sus estudiantes, y la mayoría de los estudiantes tienen Instagram. Entonces, ¿qué opinión tengo de ellos? Realmente no podría dar un juicio subjetivo sobre si está bien o está mal utilizar Instagram. Es una herramienta, es una plataforma que se ha visto de cierta forma positiva, ha sido muy positiva para la enseñanza de ciertos profesores. De hecho, dos de los profesores que entrevistamos utilizaban Instagram como método de poder resolver, por ejemplo, dudas, cuando les llegaba un correo con una duda de un estudiante con respecto a un ejercicio en particular, este profesor lo resolvía mediante una historia de Instagram. Entonces todos los estudiantes, aunque no necesariamente la hayan escrito por esa pregunta en particular, podían entender o podían tener otro tipo de explicación un poco más profundizada sobre ese ejercicio en particular. Entonces sí me parece una buena herramienta para incorporar en el aula. Incluso también, porque de nuevo, la mayoría de los estudiantes tienen Instagram, entonces sí parece una herramienta que garantiza que los videos y todo llegue a los estudiantes. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, sí, es necesario incorporar este tipo de planificaciones en la formación de profesores de matemáticas. Y es la idea de esta charla es mostrar cómo los profesores de matemáticas carecen de herramientas y que esas herramientas se deben incorporar o se deben tratar de resolver de alguna forma muy oportuna en la formación de profesores. Entonces ahora si pienso en la formación de Lima, claro, debemos tener, nosotros como profesores de Lima, debemos tener la capacidad de poder entender cómo incorporar, por ejemplo, políticas públicas en las planificaciones, cómo garantizar, cómo hacer un objetivo de aprendizaje o cómo diseñar
una clase que incorpore o que asegure desarrollar no solo las habilidades matemáticas, sino las habilidades para el siglo XXI, y también no solamente en un contexto presencial, sino también en un contexto virtual. Y eso es una tarea que tenemos nosotros como profesores del IME y como investigadores también. Gracias. Mira, hay un par de preguntas que quiero incorporar. Ya. Una es, ¿piensas tú que se está discutiendo estos temas en alguna mesa? ¿Se está dialogando a nivel del Ministerio de Educación, pensando cómo proyectarse hacia el 2021? ¿Ya? Y otra pregunta es, eh, si habría problema si se retomaran las clases presenciales. ¿Qué tipo de problemas vendrían? Ok, con respecto a la primera pregunta, sinceramente no lo sé. No sé si el Ministerio de Educación tiene alguna mesa de diálogo con respecto a cómo sobrellevar la enseñanza de la matemática en el contexto virtual, en el caso de que el 2021 sea en un escenario no presencial. Sé que hay muchas universidades que están teniendo conversatorios, que están teniendo paneles o mesas de discusión con respecto a qué hacer con la enseñanza de las matemáticas en este escenario. Y es vital poder incorporarse en ese tipo de discusiones, poder, incluso los estudiantes de pedagogía matemática, poder participar. De nuevo, son charlas abiertas que generalmente se comparten ya sea por Facebook o por YouTube, y que son plataformas de fácil acceso para, claro, para gente que tiene conexión a Internet. Entonces sí es necesario incorporarse en ese tipo de diálogos para tratar de entender qué hacer. Obviamente la forma en la que se ha estado llevando la pandemia actualmente con respecto a la enseñanza de las matemáticas ha sido bastante compleja, y sobre todo porque los profesores no tienen herramientas suficientes para entender qué hacer, cómo enseñar matemáticas. Eh, ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Sí, mira, dice, ¿usted considera que habría problemas si se retomaran las clases presenciales? Lo Sí, que ha el significado principal, considerar continuar con las clases virtuales. claro, O el sea, como principal que, problema es que ya han salido estudios diciendo que, por ejemplo, los niños son los principales portadores, conductores, transmisores del virus. Entonces sería un riesgo, al menos en ese sentido, volver a las clases presenciales si es que no se garantiza que el virus se haya podido contener de cierta forma. Pero ahora con respecto a la enseñanza de las matemáticas, sería el volver a clases, sería tratar de, al menos a grosso modo, tratar de explicar el año completo de matemáticas que pasó. Porque lo más probable es que muchos estudiantes hayan quedado con bastantes dudas, que no se hayan podido lograr efectivamente el aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos que tengan que volver a repasarse. Entonces, no sé, si se vuelve a clases presenciales en el 2021, va a ser un año muy incierto con respecto a cómo sobrellevar la enseñanza de las matemáticas del año que pasó. No sé si se logra entender, pero sí va a tener que ser un año de, de una vuelta paulatina al volver a enseñar matemáticas de forma tradicional. Pero el problema, y sí, el gran problema es que al parecer tenemos que escapar un poco de la forma tradicional de enseñar matemáticas. Y aunque volvamos a un contexto presencial, tenemos que seguir, nosotros como didactas de la matemática, debemos tratar de lograr una forma de quebrar o de fragmentar esta enseñanza tradicional, porque incluso en contextos presenciales ya se está dando evidencia de que no funcionan, al menos para las personas en la sociedad del conocimiento, con herramientas digitales. Entonces hay que repensar esa enseñanza. hay otro par de preguntas, mira. ¿Cómo poder mejorar, pregunta Ángel Salvo, la retroalimentación cuando la misma modalidad online dificulta el desarrollo escrito por parte de los estudiantes? La retroalimentación que da el profesor Claro, cuando un niño no entiende. claro, es bastante complejo. El problema es que, por ejemplo, uno puede usar diferentes tipos de técnicas, ya dije. Por ejemplo,
el profesor puede decidir tener una videoconferencia con el estudiante, una videollamada para tratar de explicarle de forma más oportuna, pero el problema es que teniendo 50, 80 estudiantes se vuelve mucho más difícil cómo atender. El problema de la retroalimentación es que no sabemos muy bien cuál es el medio ideal o el medio más óptimo para sobrellevar el tipo de interacción que pueda tener el profesor con el estudiante. Hay muchas experiencias de casos que, por ejemplo, los profesores reciben audios de WhatsApp, incluso de los apoderados, tratando de entender cómo se resuelve un ejercicio para poder ayudar a sus hijos con respecto a la enseñanza de la matemática. De nuevo, es algo que se desconoce, al menos yo lo desconozco. Vamos a presentarte la última pregunta. Ya. Dice María José García, pregunta, ¿qué piensas de la cartilla que facilita el gobierno a los estudiantes tercero, cuarto y quinto de secundaria? No sé, secundaria, no sé. Son los mismos contenidos para los distintos grados. ¿Qué piensas de esas cartillas? Yo no las conozco, pero no sé si... Sí, yo tampoco las conozco. No, tendría que verlas. No sé a Ya, qué se refiere tampoco por quinto de secundaria. sí, No. no debe ser chilena, María José. Bueno, Claro. muchísimas gracias, Melissa, por todas estas ideas que nos has presentado, ya, y que nos muestra la diversidad de problemas ya que tenemos con la pandemia en distintos ángulos, ya las dificultades que vienen con la enseñanza de la matemática, para la enseñanza de la matemática, ya, y también de alguna manera se ven como cómo salir de una enseñanza tradicional, ya, y cómo volver a ella, o sea, digamos, cómo repensar toda esta problemática. Muchísimas gracias por tu presentación. Ya, Muchas y gracias a ustedes. las personas que han hecho otras preguntas aquí de volver atrás con la transparencia, lo dejamos después publicado el documento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.